Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como todos los días con la teología del evangelista San Lucas. Estamos reflexionando este hermoso evangelio, como decía el cardenal Martini. Este es el evangelista para los avanzados y estamos en esta sección que nos habla de acción y oración. Hemos presentado esa primera partecita, el capítulo 10, 25 hasta el capítulo 11, 13. Nosotros decíamos que la misión brota antes que nada del camino de Jesús. No puede limitarse a una palabra sobre el reino, siendo ofrecimiento del don de Dios, siendo expresión de una gracia que salva a demostrarse en la vida concreta. Esto es entonces lo que estamos diciendo y lo que estamos desarrollando y lo que el evangelista Lucas nos quiere decir. Esa propuesta del evangelio y esa es la acción, es decir, esa es la vida. Eso es lo que nosotros después lo llevamos a la práctica. Y San Lucas en este sentido insiste mucho, ¿verdad?, en el aspecto práctico de la vida cristiana. La exigencia del amor al prójimo se expresa como ayuda al marginado o al que sufre cualquier tipo de dolencia. Esto también es importante, mirar, ver en qué consiste nuestra acción, nuestro compromiso, cómo nosotros podemos ayudar verdaderamente al prójimo, al que necesita. Esto significa iglesia, esto significa comunidad. No nos olvidemos, y esta parte del Evangelio, digamos, porque es la propuesta siempre del Evangelio en el segundo tomo de San Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos justamente en el capítulo 2, ¿verdad? Todo lo que tenían lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos distribuían, dice, a toda la comunidad y ninguno pasaba necesidad. Qué interesante esta teología que se nos muestra, que se nos dice aquí entonces en el Evangelio de San Lucas. Por lo tanto, se expresa como ayuda, pero una ayuda concreta. Para Lucas es muy importante, ¿verdad? Porque incluso cuando él va hablando de algunos elementos, por ejemplo, de la pobreza, etc., él no te habla simplemente de una pobreza espiritual, ¿verdad?, sino que te habla de una pobreza también bien concreta, yeshana, es decir, el desprendimiento también del hombre, ¿verdad?, de las cosas materiales, el desprenderse, el vivir de acuerdo a lo que es justo y necesario, dándose cuenta de la realidad también de los hermanos y de la comunidad. Y aquí también cuando nos está hablando de la misión,
Cuando nosotros misionamos, esa misión se tiene que notar y se tiene que ver en una acción concreta que nosotros hacemos. Diga, tú Ñandela ya es ser misionero, ser cristiano, pero en realidad dañamos un bebé, llevando ya ebe. Por lo tanto, es un llamado de atención, pero muy profundamente a la comunidad cristiana que tiene que actuar. En las palabras que Jesús acepta, el camino de la vida tiene dos facetas, decíamos anteriormente. Por una parte, el amor a Dios y el amor al prójimo. Estas son las dos facetas importantes que nosotros volvemos a insistir y volvemos a decir. Miramos en el capítulo 10 del 25 en adelante, cuando se nos presenta el mandamiento principal. Porque aquí dice, entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida eterna. El amor a Dios se manifiesta en ese amor concreto al prójimo. Y esto es lo que nos está proponiendo San Lucas, pero de una manera bien concreta. Oye, Sara. Ahora nosotros miramos un poquitito más porque dice Jesús ha entrado en la casa de Marta y de María. Marta trabaja, María sentada a los pies del Señor escucha la palabra. Aquí entonces, atención, es muy importante porque te vuelve a poner en contraposición, por una parte, la espiritualidad y la acción. El espíritu que nos mueve y la acción que trabaja y que realiza. Pero justamente, ¿por qué decimos en contraposición? Porque el autor sagrado quiere dejarnos bien claro, ni lo uno ni lo otro. Dica, tú y la ponte las cosas, ponte pensa, ¿cuál es la motivación y qué es lo que te mueve? Pero después, cuando habla de María, del aspecto de la espiritualidad y de la escucha, María eligió aquella parte muy importante, aquella parte que conviene verdaderamente. Aupeago dice Gina, la ñandeña pruni hanguaya huerecuana peñandereco bebe peñandillara ya es ñandillara gracia, ya es bebella. O sea, es la fuerza de Dios, es la gracia de ese espíritu del Señor que nos mueve. Aupearego la María o guapupe vejina a ogendú allá. Porque es entonces la fuerza de la palabra de Dios la que nos convence y nos lleva a la acción. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace María? Ciertamente no está aislada de la tierra contemplando. María entonces no significa simplemente contemplación, porque decimos ciertamente acción y contemplación, solemos decir cuando decimos Marta y María. Pero ella no está aislada de la tierra, no está simplemente contemplando. Escucha la palabra de Jesús. Nada le impide ahora que actúe. Como cristiana. Pero su obrar ya no será hacer por hacer, sino un poner en cumplimiento aquello que ha escuchado. Aquí me parece que tenemos una síntesis fundamental, esencial de la vida del cristiano. Ñandé. Cristiano, lleva cristiano Haisha. Somos cristianos, seguidores de Jesús, alter Christi, otros Cristos, en camino, ¿verdad? Y entonces aquí nos está diciendo, pero directamente, que María no simplemente hace por hacer, sino pone en cumplimiento aquello que ha escuchado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El Vaticano ha organizado un encuentro virtual para reflexionar sobre su significado y el Papa ha mandado este videomensaje a los participantes. Questo tempo di pandemia ci sta insegnando ad avere uno sguardo sulla malattia come fenomeno globale e non solo individuale,
El Papa dice que la cultura actual es demasiado individualista y que crea grandes desigualdades también en ámbito sanitario. Mientras que unos tienen acceso a cuidados, otros a duras penas. Por eso dice que el individualismo es un virus que se debe erradicar. Per sanare questo virus sociale, l'antidoto è la cultura della fraternità. Al mismo tiempo, el Papa sugiere seguir el ejemplo de personas como Juan Pablo II para encontrar sentido al sufrimiento. San Giovanni Paolo II ha indicato, a partire dalla sua personale esperienza, il sentiero di questo cammino di ricerca. Non si tratta di ripiegarsi su se stessi, ma al contrario, di aprirsi a un amore più grande. El Papa aprovechó para elogiar el trabajo de decenas de miles de misioneros y misioneras que dedican su vida al cuidado de enfermos en los lugares más remotos del planeta. Interesante o meno, oppure se El Papa Francisco ha escrito una carta al presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, con motivo del próximo año jubilar 2025. En esta carta, el Papa le señala las directrices que deben guiarlo en la preparación desde el punto de vista pastoral. Pide aprovechar la ocasión para que los distintos carismas, vocaciones y los laicos tomen conciencia de su papel en el mundo. Para eso Francisco sugiere tener muy presentes las indicaciones del Concilio Vaticano II. No es la primera vez que el Papa pide una participación más activa de los laicos. Lo hizo en su homilía del Domingo de la Palabra de Dios, donde confirió el ministerio del lectorado y del catequista a varios hombres y mujeres. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi, essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. En la carta, el Papa señala que el jubileo del 2025 es una gran oportunidad para la renovación espiritual de la Iglesia. La Pontificia Academia para la Vida ha organizado un encuentro internacional para impulsar el uso de cuidados paliativos. Estos alivian el sufrimiento de las personas en la fase final de sus vidas. Los cuidados paliativos son una combinación de intervenciones asistenciales, químicas, humanas, psicológicas. Están atentos al dolor y al sufrimiento. Cuidan a la persona y a la familia del paciente. Una de las claves del encuentro de este año es cómo impulsar el acceso global a cuidados paliativos. Vemos que en todo el mundo el 86% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos no lo reciben. Incluso en Europa, en los países ricos, hay un buen acceso a cuidados paliativos, pero en muchos países, especialmente en Europa del Este, los pacientes no reciben los cuidados que necesitan. Los mayores desafíos están ligados a las leyes e instituciones de cada país y a la aplicación, organización y coordinación de los cuidados, pero pienso que el mayor reto es dar una imagen positiva de los cuidados paliativos, porque protegen y acompañan a los pacientes, adaptando la terapia paso a paso. Otro gran problema es la legalización del suicidio asistido por vías médicas. Como estas legislaciones se están extendiendo muy deprisa, muchos médicos y expertos en cuidados paliativos intentan ofrecer una alternativa deseable a quienes se plantean la eutanasia. Hemos conseguido paliar problemas respiratorios y la ansiedad, abordando cuestiones psicosociales. Mi experiencia clínica es que cuando se resuelven estos problemas y se aporta una respuesta a esos pacientes, no se plantean solicitar un procedimiento para acelerar la muerte. Nosotros no nos centramos en la muerte, nos centramos con nuestros pacientes en la vida. Los más de 300 participantes en este encuentro internacional representaban a países de todos los continentes, de sectores que van desde la medicina hasta la política. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí,
a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídanos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este tema tan lindo, tan interesante. Por una parte decimos todo lo que es la contemplación y todo lo que es la acción. Algunas veces contraponemos, pero hacemos una pregunta retórica y decimos, ¿qué hace María? Pero enseguida el autor de la Biblia, el autor, el escritor sagrado, nos está hablando y nos está diciendo que nada impide que María después se ponga en acción. María no va a hacer simplemente las cosas por hacer, sino que siempre lo va oñamindu una eta lleva. Hoy cuana eta, va ere vacia ya pojan, va eise vacia ya pojina. Esto es importante porque entonces también ante ciertas situaciones que nosotros incluso podemos querer dejar de lado, porque ñañemo y peñan de yarare no debes a peñan de yarare no de peñan de yesa cuaya yesa peaja ya bueno si upeanda ya poiramo evidentemente que va viendo ya como ahí, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar en esta fuerza y tenemos que estar en este camino para realizar verdaderamente lo que el Señor nos ha hablado. Para eso estamos a los pies del Señor. Upeare cojina ya es contemplar, ¿verdad? Porque hablamos de una cierta contemplación. Contemplar quiere decir escuchar, estar atentos, estar allí con la voz, con el oído súper, ¿verdad? Agudo para escuchar la voz del Señor, la voz de un Dios que llega al corazón, que llega a lo más profundo del hombre, y entonces esto nos compromete y nos envía ahora a realizar nuestra misión. Desde aquí también podemos volver hacia atrás. Afirmar, aún sin saberlo, el samaritano ha escuchado la palabra de Jesús porque la cumple al ayudar al prójimo. ¿Por qué decimos sin saberlo? Porque opea de ir y no opea. No dijo en ningún momento que el samaritano se puso a escuchar la voz de Dios o lo que sea, la voz de su conciencia, pero en el fondo, upea las ideas y ¿por qué este samaritano es capaz de quedarse y ayudar a este hermano suyo, a este judío? Hasta diría, nosotros decimos hermano, era una forma de decirlo, pero en realidad era un enemigo suyo, ¿verdad? A quien nosotros podríamos decir, hasta él hubiese, entre comillas, lo digo, una forma de pensarlo, por esa gran rivalidad que existía entre ellos, lo hubiese dejado ahí, ¿verdad? Toma, no, ¿verdad? Pero sin embargo, no. Aquí entonces nos está mostrando, pero demasiado bien, cuál es ese camino, ese proceso, y entonces que llega a una actitud, la actitud del cristiano, la de ayudar, la de comprometerse, la de pasar esa mano y levantarlo de esa situación de muerte en que se encuentra. Si de algún modo se quieren oponer Marta y María, no son como la acción Marta y el puro contemplar María. Marta puede representar únicamente aquella acción que no ha escuchado a Jesús. Entonces, aquí lo único que nosotros podemos decir, ¿verdad? En ese sentido es que
Marta está en acción, pero no ha escuchado aún a Jesús. Y sin embargo, María simboliza un escuchar la palabra que se tiene que traducir necesariamente después en amor, en servicio al prójimo. Entonces, este servicio al prójimo es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, para el autor sagrado. No te dice directamente entonces que Marta se opone también a la escucha, pero nos está demostrando y nos está diciendo que Marta está en acción y está agitada. El evangelista te dice luego, ¿verdad? Marta, Marta, te agita mucho, ¿verdad? Y agita y te digo, cuando ella lleva, ¿por qué estás tan agitada? Tenemos que ver un poco, a ver cómo podemos solucionar las cosas, a ver cómo podemos calmarnos un poco. Y después le dice, en atender a mañana, a ver, lleva de yo que, ¿verdad? Aquí está María que es esta persona que está escuchando, porque eso significaría entonces el contemplar. Escucha lo que el Señor le pide. Esto jamás le va a impedir, al contrario, porque una vez que escucha, lo traduce a su vida y necesariamente lo convierte en amor, en servicio para el prójimo, en servicio para esa persona que lo necesita. Desde aquí se puede trazar un puente entre el samaritano y María. Se puede hacer como un puente, ¿verdad?, de esta doble acción, María y el samaritano. Si María ha escuchado de forma auténtica todo lo que el Señor le está diciendo, si María está entonces con ese deseo de hacer bien las cosas, evidentemente que después, sí o sí, tiene que entrar en acción. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no
entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Luz y que nunca titubió, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas.
Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y ahora nosotros nos encontramos con este capítulo tan interesante que nos habla de la acción y la oración. Aquí aparece María y Marta. Nosotros nos preguntábamos anteriormente, ¿qué hace María? De cierta manera, tenemos que darnos cuenta que María, decíamos, no está aislada. Atención, porque algunas veces queremos confundir y pensar, María, decimos en muchas de las traducciones de la Biblia, dice, eligió la mejor parte, como si fuese la mejor parte. En realidad, la buena traducción tiene que decir, María eligió la parte que verdaderamente es esencial y fundamental, que conviene en primer lugar para reflexionar y entender lo que vendrá a continuación. Por eso, nada le impide ahora a María, ¿a qué cosa? Que ella actúe. Desde este momento, entonces, después de haber escuchado, después de saber, decir ñande yeikua ponamba eva peñan de yara la yerurea ñande o peana con ñande ñajenduana yawa puna lleva añahendumba e peñan de yara la yashe. Si yo digo, yo hago la voluntad de Dios, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es venir de yaro y potán de jewi. Anda y cuamo y la genduro de guapinos a calcular ya de verdad. Es decir, sentarse, procurar, entender, mirar, buscar entonces lo que nos dice aquí el Señor, lo que nos dice Dios. Y entonces de este aspecto podemos entender muy bien. Y por lo tanto es escuchar la palabra de Jesús. Y esto ahora no nos impide nada absolutamente de actuar después. Y al contrario, yo diría que actuaremos mucho mejor. Y eso es lo esencial y fundamental porque no es que nos vamos ahí a tientas, ¿verdad? Con los ojos ahí cerrados sin saber hacia dónde caminamos. Desde aquí también podemos volver, decíamos anteriormente, a repensar lo del samaritano. Porque decíamos el samaritano, ¿cómo es que él baja, ¿verdad? De su cabalgadura, se pone al servicio de este que fue golpeado, que era su enemigo, es un judío. El judío era enemigo del samaritano. Sin embargo, el propio sacerdote judío, el propio levita judío viene, mira, prefieren la ley por la ley que el accionar verdaderamente. Entonces hay que escuchar qué es lo que Dios verdaderamente quiere, cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere simplemente el rito como el rito que está siendo defendido por el levita y por el sacerdote? ¿O será que el Señor verdaderamente lo que quiere es un accionar a favor de ese hermano que necesita de mi humanidad, necesita de mi misericordia, necesita de mi ayuda? ¿O será que necesita simplemente de mi incienso, necesita simplemente entonces de mi rito como tal? Entonces, queridos hermanos, mucha atención. Pero tampoco podemos ser exagerados y tenemos que polarizarnos del uno o del otro lado. Tuya lleva. Ni aquí ni allá, sino que, como decía San Juan Bosco también, el equilibrio, es decir, en el medio. Allí se encuentra el equilibrio. Entonces, en el medio se encuentra el equilibrio. Entonces, queridos amigos, esta palabra del Señor, lo que nos está enseñando aquí San Lucas, es algo maravilloso y algo bien exigente con nosotros. Si de algún modo se quieren oponer Marta y María, no son como la acción por una parte Marta y el puro contemplar, ¿verdad?, de María. No tenemos que mirarlo de esta manera. Marta puede representar al final de cuentas únicamente aquella acción
que no ha escuchado a Jesús. María en este caso entonces está simbolizando a un escuchar de la palabra de Dios que se tiene que traducir necesariamente en la vida cristiana se tiene que traducir en el servicio por el prójimo. O si no, nosotros no estamos viviendo verdaderamente la vida cristiana, la propuesta del Evangelio. Desde aquí se puede trazar un puente entre el samaritano y María. Es aquí donde podemos entender la acción del samaritano. A pesar de que el samaritano entonces no está así contemplando, entre comillas, sin embargo su acción lo está llevando y podemos suponer y entender implícitamente de que viene de un haber contemplado y entendido lo esencial y lo fundamental que es buscar, ¿verdad?, la dignidad del hombre, ayudar al hombre como tal. Buscar que el hombre entonces pueda crecer, que el hombre se pueda sentir realizado. María ha escuchado de forma auténtica la palabra que tiene que actuar como el samaritano. Pero a la vez tenemos que afirmar que en María, que escucha a Jesús, está sentada también al lado suyo, se ha venido a reflejar lo que de forma implícita se ha dado en el buen samaritano. Eso es lo que estábamos diciendo. Uno se presenta, ¿verdad?, una de las narraciones en forma implícita, la otra en forma explícita. La del buen samaritano podemos entender en forma implícita, que escucha primero, medita primero y sabe lo esencial. Y lo de María, sin embargo, en forma explícita, está sentada primero escuchando, y esto no va a impedir absolutamente, sino que por el contrario le da la fuerza necesaria para que pueda actuar, para que pueda hacer. El problema era el de amar a Dios y amar al prójimo. Queriendo mostrarnos su sentido, ha comenzado Lucas por el buen samaritano. Con María descubrimos el auténtico fondo de la escucha de Jesús, que está implicado en ese amor al prójimo. Entonces, estas dos narraciones se complementan. De una manera, decíamos, muy implícita, nosotros miramos y entendemos la acción del samaritano, que es como resultado de un reflexionar y de entender y darse cuenta de lo esencial y lo fundamental. Pero por otra parte, nosotros también entendemos, y es ahí donde se complementa cuando actúa la figura de María. Aquí le vemos a María sentada a los pies del Señor. Es la vida del cristiano. Esta es la vida del cristiano. Y aquí vemos en una forma explícita. Por lo tanto, con María descubrimos ese auténtico fondo de la escucha de Jesús. Este amor al Padre que en medio de Jesús se manifiesta en nuestra vida se traduce para Lucas en forma de oración. En forma de oración. Es decir, ahora viene la oración que comienza siendo un estar abierto a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial como siempre, y también nosotros recordamos en este día todos los enamorados. San Valentín, como decimos nosotros, es el día entonces en que tenemos que demostrar ese amor profundo, pero el amor que proviene de Dios. Y el Señor nos acompaña como siempre con su palabra. Hoy, comienzo de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas. Hermanos, que el colmo de su dicha sea pasar por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, se les dará aguante. Y si el aguante llega hasta el final, ustedes serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se le pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se lo dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear, lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor, no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. Y así continúa. Es interesante esta carta que escribe Santiago. Santiago es considerado, es el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén. Estaba en lo titubeaba ahí. Estaba ahí entonces entre sí y el no. Sin embargo, Santiago, bien firme a esta comunidad judeo-cristiana, es la primera comunidad cristiana, ciertamente que no era fácil. ¿Voy a seguir o no voy a seguir al Señor? Santiago les dice, hay dificultades, hay problemas, ciertamente, pero en primer lugar, pero el Señor da, dice, a aquellos que no titubean. Esto significa seguir, esto significa fe, esto significa amén. La palabra amén, el credo, significa Señor, me adhiero a ti. La ñandeboinda yagüero viaino, alleva. Ñandeboinda ñañemoingueino pe ñande yarara pereje, hasuta oíla yaguatajanga. Por eso hoy, una vez más, Santiago nos invita a tener confianza en nosotros mismos y sobre todo en no titubear en el camino del seguimiento de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril
de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañ en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando este pasaje tan interesante sobre la acción por una parte y sobre la oración por otra parte. Entonces, contemplación y acción, pero que no pueden separarse, ¿verdad? De cierta manera decíamos, el buen samaritano que acciona, que se preocupa de ese que ha sido golpeado, procura restaurarlo, levantarlo, y entonces lo entendemos de una manera implícita, ¿verdad? Y por otra parte encontramos también
a María, que está sentada a los pies de Jesús y que le escucha al Señor. Entonces, Padre, tu nombre sea santificado, dice la oración. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan necesario. Perdona nuestras ofensas, pues también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Esta es la oración, pero que se concretiza verdaderamente, o se tiene que concretizar en la vida del cristiano. Esta es la síntesis de todo el Evangelio, de toda la propuesta del Señor. La oración descubre el sentido de la vida ante Dios y lo proclama. Entonces es lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque eso lo vamos a tener en el capítulo 11 enseguida, ¿verdad? Primero la parábola del buen samaritano, el encuentro de Jesús con Marta y María, termina eso y comienza el Padre Nuestro. Porque entonces con esta oración del Padre Nuestro, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Hasta ahí entonces encontramos que la oración, como una síntesis de esta contemplación y al mismo tiempo de esta acción. En el Padre Nuestro estamos diciendo que contemplamos, pero que pedimos también el reino de Dios que se haga realidad, que se haga presente en medio de nosotros. Por lo tanto, la oración del Padre Nuestro descubre el sentido de la vida ante Dios y lo proclama. Se esconde en ella aquel amor de Dios que le importaba a ese que era entendido de la ley, a ese maestro de la ley. Ciertamente, al menos en la forma que Lucas le concede. No se trata de darle a Dios nada. Se descubre más bien el amor en que Dios nos envuelve. Se descubre y acepta con gozo, viviendo agradecidos al saberlo. Agradecidos al saberlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros encontramos y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Pero a través de esta oración, ¿verdad? Es la oración del Padre Nuestro. Es la oración que sintetiza nuestro contemplar y nuestro accionar. Pero el amor de Dios tiene otro rasgo paradójico. Más que darle a Dios, implica un saber que es Dios quien puede darnos. Entonces, más que dar nosotros que le damos a Dios, ¿verdad? Como que diciendo, entonces, Señor, llame en la lleva. ¿Verdad? Es una famosa teología llamada de la retribución. Con ejemplos sacados del fondo real de un amigo que llama, lo que va a venir a continuación, y del hijo que pide, nos muestra San Lucas la forma de estar confiando ante Dios y sobre todo buscarle al Señor. Y entonces viene la parábola conocida como del amigo insistente. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. Bueno, esto entonces, aquí está la insistencia. Este es el amigo insistente. Es lo que nosotros, ¿verdad?, como cristianos tendríamos que hacer en este aspecto. El amor de Dios tiene entonces otro rasgo paradójico, decíamos. Más que darle a Dios implica saber que es Dios quien puede darnos. Y lo vemos entonces. Y también en este sentido el hijo que pide. Y por eso viene a continuación la eficacia, ¿verdad?, de la oración, decíamos. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque dice, el que pide recibe,
El que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cuánto más? Dice. Entonces, viste, aquí estamos hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios que entrega, de que Dios que dona, ¿verdad? Que Dios que ofrece. Esto es importante tenerlo en consideración. Y por lo tanto, esta pequeña enseñanza sobre la oración termina con palabras paradójicamente decisivas. Si ustedes siendo malos, miren lo que nos dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu a los que piden? A los que piden. Es extraño, de verdad. Podemos pedirle a Dios lo que queramos. Dios nos dará siempre un mismo don, su Espíritu. Un mismo don, su Espíritu. Oración significa estar abiertos al amor del Padre. Eso significa la oración, ¿verdad? Estamos abiertos por Jesús, que nos conduce al reino, por Jesús que nos enseña el rostro del misterio. Y al mismo tiempo estamos abiertos nosotros al amor que pedimos siempre, porque pedir es simplemente necesitar y estar junto al amigo. Lucas nos dice, Dios les da, pero nos da la verdadera realidad y no una simple cualidad, cosa del mundo. Da el Espíritu, que es vida en Dios, que es el mundo nuevo. Bien, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí estamos entrando ya en esa misericordia, en ese amor de un Dios que nos quiere, que nos ama y sobre todo que se nos dona. Por eso nos está dando aquello que verdaderamente nos conviene. Queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Yande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.